Atención Chiloé. Atención chiloenses. Chiloé oculto. Hola amigos, ¿cómo están? Héctor Salvador por acá, también conocido como Salvador de Castro. Soy gestor cultural, soy funcionario público y además de cuentas soy investigador autodidacta. Hola a todos, aquí Francisco K. Pérez, mitólogo chilote, artista visual y gestor cultural de diferentes eventos acá en Chiloé. Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast. El primer capítulo fue un éxito. Sí, Exactamente, mucha gente opinó que está bueno. exactamente. Ya vamos en nuestro segundo capítulo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Nah, mentira. Ha pasado poco Sí, porque ha sido poco tiempo. Bueno, estoy feliz por cómo ha sido recibido igual. exactamente, creo que ha tenido una buena recepción de parte de la audiencia, tanto en en las diferentes plataformas donde nos puede encontrar la gente, en Instagram, en Facebook, en YouTube, también estamos, no en YouTube, en YouTube, En YouTube, estamos en sí. TikTok también. Sí, bueno, y estamos haciendo las gestiones para tener también el podcast en Spotify, así que ahí cuando tengamos avanzado el tema lo vamos a anunciar, como para que aquellos que prefieren escucharnos en vez de ver el video. Sí, y además de cuenta, importante, para algunos de los comentarios que también dejó la gente abajo, nosotros también vamos a tener invitados, Así es. solo que en este momento estamos como volcándonos a nuestros temas Sí, particulares, se podría decir. sí, En sí. en el primer capítulo estuvimos hablando un poco de lo que es el libro menor de las efemérides de Chiloé, un poco de lo que significa ser chilote y su naturaleza, y hoy vamos a hablar con Francisco de esta obra hermosa que es Chiloé Misterioso, ¿ya? Así Mm. que jugar una suerte como de rol de entrevistador de Francisco, pero además de cuenta también vamos a ir un poco hablando de sus trabajos, como también es esta maravilla que es el célebre juicio a los brujos de Chiloé. Así que, Francisco, yo quiero empezar con la primera pregunta, A ver, ¿cuál al es? tiro, ¿ya? Bueno, Francisco, que se presente primero el hombre diciéndonos más o menos cómo ha sido esta suerte de Mm, carrera educativa, cómo te has ido puliendo en el camino. claro. Bueno, yo ejercí por mucho tiempo como profesor, tuve una carrera como de 10 años y la puse en pausa para dedicarme finalmente a hacer libros y a hacer artes visuales, pero la pasión pedagógica siempre estaba en mí. Entonces se juntó un poco la pedagogía, como las ganas de enseñar, con mi yo coleccionista. Tú, ¿cachai? Pues tengo colecciones de un montón de leceras. Y al ver todos los seres mitológicos, quería coleccionarlos a todos, como Pokémones. Quería hacer un Pokédex de Chiloé. Y esto se convirtió en una investigación que partió el 2017. Si bien igual tengo obras antiguas de mitología chilota, de hecho empecé como a buscar qué tan antiguas eran mis obras. Igual estaba leyendo con el tema como en el 2013, 2012. Pero el 2016, 2017 empecé ya una investigación como darwinesca, en donde empecé como a tomar relatos, empecé a nutrirme de bibliografía. Principalmente mi primer acercamiento no fue con libros, de hecho eso vino como después. Siempre fue como desde el relato oral, desde la familia, desde entrevistas, y de ahí salió mi primer libro, el 2018. Se llamó Chiloé Mágico. Y fue como ya la primera cosa. También fue un libro ilustrado y todo el tema. Y decidí como expandir como la investigación como a otros ámbitos para ser más enciclopédico. Me volví como más tipo diccionario y quería ser como una suerte de marco teórico, básicamente. Y de ahí salió el resto de investigación, que no paró desde ese momento, a lo que sería el Chiloé Misterioso, que se lanzó el 2022, si mal no recuerdo. En el podcast de Héctor de Ñuñoa Paranormal, conté de que yo quería que estuviera en el primer Chiloé oculto. Sí, pues sí. Yo quería que se lanzara ahí. Y al final alcanzó a estar en el puesto del Inés, me parece mucho. Sí. Pero así como que pasó piola, los que cacharon, cacharon. Esa fue para la primera edición de este libro. Ahí fue cuando nos conocimos.
Claro, nos conocimos después. Pero el libro llegó sin mí, porque yo Sí, todavía po. no llegaba a Chile. Yo estaba en Canadá. Entonces, yo llegué y ya mi libro como que está medio distribuido como por mis familiares que estuvieron ahí como enviando como los libros a diferentes librerías. Y ahí apareció el Chiloé Misterioso. Ahora, este libro, y era también un dato que conté en ese podcast, eh, siempre lo estoy modificando un poquito. Está ya en su tercera edición, y la primera, segunda y tercera son diferentes. Claro. Lamentablemente, como para los coleccionistas, eso es devastador, ¿cachai? Por eso mismo yo tengo las 3 ediciones, porque Sí, siempre le vas poniendo un datito nuevo y eso es súper importante. sí, Como po. también es importante Ujú. mencionar que nos encontramos en la librería de Inés Navarro, que es Librería Anaí, que se encuentra acá en Calle Blanco, en la ciudad de Castro. Este espacio que ustedes pueden ver detrás de nosotros Ujú. es acá en la librería de Anaí, así que muchas gracias a Inés por permitirnos estar en este lugar. Oye, Mira, oye, oye, y también mencionar, aprovechando que estamos ¿mm? nombrando a Anay Libros, estos libritos, junto con el tuyo que presentamos en el ¿Sí? capítulo anterior, el libro menor de las efemérides de Chiloé, están disponibles acá en la librería. Así que si andan por Castro, pueden venirlos a buscar a este lugar. Aquí Esta están, maravilla aquí también están, se aquí están. encuentra acá. Oye, Francisco, mira, yo voy a hacerte igual la segunda consulta. Yo vine armado más o menos con una pautita de preguntas ahí para ponerlo a mi socio acá en aprietos. A No, ver. mentira. Esto no está ensayado por si acaso, yo no No, tengo no, idea de lo que me va a ensayado. preguntar. Bueno, quería preguntarte sobre qué has notado tú dentro de las diferencias del mito Mm, contado por los ancianos, ya por los antiguos, por los viejos, y los mitos como hoy se plasman en los libros y cómo se han plasmado los libros particularmente para los turistas. ¿Se ve como diferencias o no? sí. Mira, yo creo que así como partiendo de la base para que entendamos qué es la mitología chilota en sí, eh, lo que caracteriza la mitología chilota de otras mitologías, como a nivel mundial, es que el pensamiento mágico de nuestros ancianos, en realidad ni tan ancianos porque esto se vive como de todas las generaciones, Ujú. es transgeneracional, eh, está vivo. Entonces, cuando yo estudio mitología de Chiloé, no estoy estudiando algo que se remonta al pasado necesariamente, sino que estoy estudiando la misma sociedad chilota. Claro, Entonces, eso es como la gran diferencia, el pensamiento mágico, y tampoco el pensamiento mágico es como exclusivo de viejos de campo, no, está en la modernidad, está en generaciones como más doctas, en el sentido de que tienen internet, tienen todo, conocen los creepypastas, conocen la criptozoología, y aún así pasan cosas misteriosas que no pueden explicar. De hecho, hoy día estuve en el liceo de Achao, ujú, en el Liceo Bicentenario Insular, y habían varios chicos que hicimos un ejercicio de que cuenten como mitologías familiares, y a ellos les pasaron cosas, pues, y son generaciones que todavía están en el colegio. claro. Cosas O inexplicables sea, chilotas. eso es lo bueno de esos lugares que son como, se podrían decir, remotos, entre comillas, que al final de cuentas todavía hay un poco de esa esencia que nosotros buscamos como gente que vibra con este tipo de temáticas. Ahora Sí. sí debo decir que de repente uno igual con el paso del tiempo siente como que en los nuevos libros ya de mitología chilota y todo eso, como que suelen ponerles como una cuota de diferencia como de los anteriores. Como Mm, que nace como algo muy a lo bruto, muy rústico, y terminan como cosas muy sofisticadas, muy modernizadas, se podría decir. sí, igual bueno, dentro de los apuntes de mitología que estoy estudiando, que van a estar de hecho en el próximo libro que voy a sacar en febrero del próximo año, que va a ser como una suerte de tomo 2 del Chiloé Misterioso, hice todo un capítulo acerca de errores de la mitología chilota, que son como errores comunes, y la mayoría de los errores vienen siendo arrastrados desde la década de los 2000, es decir, que son errores de la era de Internet, básicamente. A eso voy. Ese es el punto. Sí, sí hay varios errores que vienen de ese lado. Y ahora, es importante para mí apuntarlos porque no es por una búsqueda de la verdad, sino que es porque es folclore vivo. Claro. Entonces, si se transgiversa este folclore,
se está transgiversando la cultura chilota. O sea, de hecho es lo que yo menciono de repente cuando digo que el lenguaje construye realidad. Al final de cuentas, en la medida que nosotros también nos volvemos oradores de este tipo de cosas, pero lo decimos de una forma que no es, la gente se queda con esa impresión y después empieza a replicar los errores. Sí. De hecho, por ejemplo, ya mira, voy a decir un par de errores. Esto está en mi libro, así que es una suerte de adelanto. No lo voy a decir con tanto detalle para que Sí, pues hay que ir guardando esas cosas. Sí, pero igual está bien como mencionarlo. Lo voy a decir como de manera resumida. El chonchón o el tuetué es asociado a mitología chilota, pero no es mitología chilota. De hecho, estuve buscando qué tan atrás hay como representaciones del chonchón dentro de la mitología chilota y también son puros errores de la década de los 2000. Hay obras de arte que tienen al chonchón y el tuetué, hay libros que lo mencionan, pero todos desde la década de los 2000. Si te vas como a los libros de mitología más antiguos, no se mencionan. De hecho, empecé a investigar apuntes del chonchón como para un poco darle como un marco teórico en qué momento se juntan estas dos cosas. Claro. Y tú caché que la mención más temprana del chonchón es en el juicio a los brujos de Chillán. Ya, sí. Sergio Fritz ha hablado de eso. Sí, pues. Chillán y Chiloé tienen como los dos procesos de brujería como más importantes de Chile. Exactamente. Y en el de Chillán se menciona por primera vez el chonchón, de manera escrita al menos. Es como de los registros más antiguos que tenemos, en donde dos señoras decían de que las noches se convertían en chonchones y iban a hacer sus maleficios. Wow. Entonces es un mito que viene de allá, viene de Chillán, está asociado con los brujos de Salamanca. Y se cruzó. Y sí, se cruzó. Es que dentro del imaginario hay, bueno, Sergio Fritz como que lo diferencia en sus tomos de brujería chilena, porque no es muy estudiada la brujería chilena en general. Hay como una suerte de generalidad en donde toda la brujería chilena pareciera ser como la misma. Entonces, si el chonchón o el tuetué está como en estos lugares, obviamente están en estos otros lugares. Es como una suerte de falacia. Es como la cordillera del Piuchén. Claro. Es como que son estas cuestiones... No es un mito de acá, porque es un mito más como de la zona de la Araucanía, por el Piucheno, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, en general todos los piuchenes, piuches y todos los derivados vienen como de afuera. Los han introducido, igual tienen más sentido. Este otro creo que no. Porque no hay cultura de decapitación ni de cabezas, en general, dentro de la cultura chilena. La magia de los brujos de Chiloé habla sobre la sociedad, que es un poco lo que decía antes. Cuando estudias la mitología, estudias la sociedad chilota. Entonces, cuando aparecen estos elementos, nada que ver, no calzan con la cultura de la que estás hablando. De hecho una vez leí sobre, bueno, a propósito de Mago de Oz, una tremenda banda, hay una canción que se llama La Santa Campaña. ¿Ya? La Santa Campaña, ¿ya? Y es un mito que hay allá en España de unos muertos que los hacen bailar. Los hacen bailar y llevan a un cristiano adelante con una cruz que los va como... que ellos lo van como azotando y todo eso. Son como brujos que llevan a esta persona. Y encontré en un documento de Chiloé que en Palqui hacían lo mismo. Los brujos hacían lo mismo pero con un muerto. Que lo sacaban como a pasear, así, lo llevaban encadenado y todo eso, lo iban aporreando en el camino y todo eso, y fue la primera vez que vi como una similitud así de algo relacionado con esas dos cosas. Sí. Igual la cultura, o sea, la mitología comparada se da harto, uno puede hacer como comparaciones, pero siempre es como que hay una suerte de línea ahí media delgada. Lo mismo pasa con la pincoya, que el otro día estábamos conversando de eso, ¿te acordás? Que la pincoya es confundida usualmente con la sirena. Con la sirena. Y como que la gente le da lo mismo, como ya, a veces es sirena, a veces tiene piernas, como no te des color. Sí, po. Pero la pincoya está más cercana a la religiosidad chilota que a la mitología. De hecho, yo te contaba de que el convertirse en un ser mitológico es una suerte de degradación de nivel, porque antes era un rito religioso. Era un rito religioso, claro. O sea, sigue siéndolo. Ahora ya porque es como más de nicho. Porque tiene que ver también con la abundancia y con la escasez. Entonces era necesario elevarla a un nivel más... Sí, y de hecho el mismo rito, si bien ahora es considerado un rito indígena,
En su momento era un rito chilote, en donde toda la comunidad se acercaba como a participar, un poco como lo que pasa con San Juan y estos otros Claro. tipos de celebridades. Y em, también la religión católica lo toma y lo disfraza de otras cosas. Entonces hay como un rito católico que se parece al tema de la princesa y de la siembra marina. Entonces es algo que está presente en Chiloé y es un rito que solo está acá, no está en ningún otro lado. Entonces, que te dé lo mismo es banalizar una vez más Efectivamente. la cultura chilota. Oye, Francisco, te voy a hacer una pregunta compleja, A ver, súper compleja, pero ya ahora, sabiendo que bueno, este trabajo, el Chiloé Misterioso, es un tremendísimo trabajo, ahí lo dejo eh, paradito. quiero hacerte una pregunta súper, súper difícil de responder. ¿Cuál crees tú que es el mito más representativo de Chiloé? Uy, El más representativo, el que digamos, no, este mito es el más representativo. ¡Oh! mira, por lo general son 10. Por lo general son 10. Esa Quiero es la el lista más, completa. quiero el más. Y si de puro esa lista de 10, yo creo que... ¡Oh! No te vayas a explotar el cerebro, viejo. Ya. sí, sí, no, Un vaso de es agua, dolorosa por esta pregunta, favor. es dolorosa. El caleuchis. El caleuchis es detrás de Pucha, la pared. es que mira, podría... Mira, el caleuche, el trauco, el camahueto son muy conocidos, pero tienen versiones en Argentina. ¿Cuál es el más representativo? No el más conocido. Si es por algo que sea exclusivo de acá, que no esté en ningún otro lado, la pincoya. La pincoya. Sí, todos los demás tienen unas versiones en otros lados. Así que de todos los mitos, el más chilote. Ya, pero creo es que una pregunta para que te sientas. Es una pregunta poderosa, sí, porque efectivamente sí, está tú acuática tu no sé, pregunta. suele pasar que mucho que la gente que habla conmigo cuando hablamos cosas de Chiloé y todo eso, como que siempre trae como a colación al trauco, como dices tú, ¿cachai? Pero es como, o sea, ellos no ven el fondo, no ven como el panorama completo, sino como que es lo primero que se le viene a la mente cuando hablas de Chiloé, pero ni siquiera por un tema de que efectivamente ellos entiendan lo que yo entiendo sobre el trauco, sino que es por el morbo que le genera el nombre, güey. ¿Cómo ¿Cachado? así? Así como mucha gente habla del trauco, mucha gente que pasa por la oficina de turismo, por ejemplo, dice, oye, ¿dónde puedo encontrar al trauco? Uy, quiere ver al trauco y cosas así, pero por morbo, no Ya. porque sea efectivamente el ser más Es como una representativo. suerte de indio pícaro chilote. A eso voy. A eso voy. Es una suerte de indio pícaro chilote. Entonces, como que como que se ve, como Mm, que la sexualización así en su punto más extremo. No mm. sé si coincida contigo en que la pincoya sí sea como el más representativo, desde mi punto de vista. A mí, yo creo que el más representativo para mí es el camagüeto. Más allá de que efectivamente tú lo ves desde el otro punto, del que existen sus símiles en otras partes. Pero siento que el camagüeto siempre estuvo asociado como a las quebradas, ¿cachai? Tú ves esas huellas de repente que hay esas brechas de camino y todo. Y como que te imaginas ese ser así como Mm. poderoso. Y eso es bacán. Sí, a mí me gusta mucho el Camamoto. De hecho, Sí. lo puse de portada del libro que voy a estrenar en febrero porque de verdad es como de mis No, favoritos. eres un traidor. Eh, El camagüeto debe estar revolcando en su vertiente. Sí, el Camamoto es de mis mitos favoritos. Sí, a mí me Por, gusta. Más encima esa idea, mm, por ejemplo, que te ponían de que el polvo de camagüeto, cuando tú te lo mandáis con chicha, te encamagüetabas, eso es como pura violencia, pues, viejo. Es pura violencia. sí, Entonces eso es bacán. sí, tiene varias cosas el Camamoto. De hecho, también estudié unos apuntes del Camamoto. Empecé como Ya. a ver todas las como características que tenía y lo empecé como a diseccionar. Entonces, en estos apuntes pongo, por ejemplo, estoy hablando del libro que todavía no Ujú. publico, pero este es como más No o sigas menos el hablando formato. del libro, por favor. Pero más o menos es así la investigación, como para que tenga sentido. Pongo, el, el cuerno es dos puntos, y pongo, es dorado, es brillante, y pongo al lado quién lo dice, como en el relato oral o Claro. en el relato como bibliográfico, y así empiezo a diseccionar como todas las versiones del Camahueto, más o menos como para tener como un perfil completo de todas las versiones que podrían haber. Se Mm. caracteriza, por ejemplo, como verde, otros lo ponen como un ser blanco de luz,
otros de pelaje café brillante, y algunas habilidades que algunos dicen que las tiene, otros no. Claro. Sí, de repente uno va como encontrando esos libros donde profundizan más en ciertos seres y hay otros que como que lo ven muy superficialmente. Pero bueno, es como la lógica también de todo este tema. Así es. ¿Se puede, se puede entender la muerte y la vida en Chiloé a través de la mitología? Sí. Se pueden entender muchas cosas a través de la mitología en Chiloé. Porque como te decía, habla sobre nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más común es el trauco, que tiene estas múltiples versiones. Pues está la versión, la versión como violenta, ¿cachai? Que representa un poco los abusos de campo que se callaban. Ujú. Eh, Representa también como una suerte de chivo expiatorio para los hijos sin padre o cosas así. Y por otro lado tenemos la versión del Chauco que representa como el guardián del bosque, las turberas, ¿cachai? Entonces todo habla de cómo ha estado funcionando Chiloé en los últimos años. Pero tenemos también, por ejemplo, el caso, no sé, po, el mismo caso del basilisco. El basilisco sí directamente ataca a la persona, Claro, ¿cachai? Porque el basilisco te mata. Si está debajo de tu casa, cooperaste. Pero el camagüeto es evitable, por ejemplo. Si hay un camagüeto que nació en una vertiente cerca de tu casa, puta, obligado a salirme de la casa, a esperar al lado que pase el camagüeto y arrase con todo. claro. ¿Cachai? Pero hay seres mitológicos que sí efectivamente uno los podría interpretar como que, que están directamente ligados con la vida y con la muerte, y hay otros que no necesariamente lo hacen. Por ejemplo, el caleuche no mata. El No, caleuche lo que hace es te pesca, te embarca y chao, chao nomás. claro. Aunque los tratos del Caleuche, que son parecidos al folclore de los tratos con el diablo en Chile, también es como que se lleva familiares, como que te los mata, pero es como para llevarse sus almas, por estos tratos. Entonces todo igual tiene que ver un poco como con la muerte. Y bueno, y yo siempre te cuento, pues, de que en especial los mitos que están como en otros lados, como el Camagüeto, el Trauco, la Fiura, en otros lados, por ejemplo en la Patagonia Argentina, son como más feíricos, es como más nanay, tienen que ver como con el bosque, los puedes engañar, son torpes. Y la versión chilota es como te ve y te mata, te viola, así como que tiene un montón Una como locura, de... sí, puros traumas. Pero es Sí, como que son traumas de las mismas personas. Eso. Por ejemplo, el caso del trauco yo siempre lo he explicado de esa misma forma. Es como mm, la violencia que generan los hombres en las mujeres cuando son sometidas a una violación, era lo que deformó al final de cuentas a esta criatura y la convierte en el trauco, ¿cachai? sí. Sí, bueno, ahí como que los sociólogos pueden meterse y hay un montón de simbolismos finalmente en la mitología. Como te decía, igual depende mucho como de la versión que estés viendo, pero da como para estudiar Chiloé a través de la mitología y cómo esta va evolucionando en el tiempo, porque igual va cambiando. Y en ese mismo estudio, ¿cómo influye la naturaleza en el mito chilote? La naturaleza, bueno, lo hablamos en el Chiloé Eco Fest. Hay muchos mitos que te castigan si eres irresponsable con la naturaleza. Claro, Entonces, igual es divertido porque no es como que se te aparezcan cuando haces cosas malas, sino que de hecho haces algo malo y te castiga. Y es como que o te maldice o te pasan un montón de cosas. Está, por ejemplo, este caso del juicio no de los brujos de Chiloé, sino de unos pescadores que demandaron como básicamente como a otro pescador que estaba matando lobos marinos y que el Millaló los maldijo por culpa de él. Entonces ellos les estaba yendo mal en la pesca por culpa de este como compañero que estaba matando lobos marinos. Y eso se claro. llevó a un juicio. Entonces, eh, está relacionado de alguna forma. O sea, de hecho yo creo que igual bueno, para los que no conocen Chiloé y quieren venir a este territorio, es importante recalcar que el Chiloé que por lo general te muestran en la televisión no es el Chiloé de todos los días. Ese Chiloé con los verdes, con el verde claro, con el cielo azul, sin ninguna nube en el cielo, esa es una fantasía de verano que tenemos nosotros, que ocurre por lo general en un mes. El resto del año es pura lluvia, es puro viento, es temporal y todo eso. Entonces yo creo que eso también alimenta y nutre el mito en Chiloé. Claro, es todo medio gris. Igual, eh,
para no dejar como esta sensación de que es como feo el resto del año. Es que A no mí es- me encanta, o sea, por es eso, otro paisaje. de hecho yo siempre he dicho, yo siempre lo he dicho y siempre lo recalco. Para mí no existen en Chiloé no existen los días feos y los días bonitos. Existen los días con lluvia y existe el día con sol. Al final de cuentas el clima que predomina para nosotros es el clima gris con lluvia, y para mí está espectacular porque en realidad es la realidad que yo siempre he tenido. No puedo pedir, ¿cachai? No me puedo vivir quejando de que acá llueve siempre, si siempre ha llovido, po. Sí, pues como... Es como raro, es que estáis haciendo acá, ¿cachai? Si te vaya a pasar quejando de que no sale el sol, ¿cachai? Entonces, no hay mal clima, hay solo clima. exactamente, y eso yo creo que en cierto modo también nos ha hecho como somos. Ahí volviendo al tema pasado del podcast pasado, que al final de cuentas mucho de lo que nosotros construimos, este imaginario mitológico y todo eso, se crea detrás del fogón, o se crea detrás de la estufa, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. No sé si te parece así como de esa forma. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo tuve la posibilidad de conocer a esto lo voy a introducir para que te puedas hacer la pregunta que te quiero hacer. A ver. ¿Ya? Hace mucho tiempo tú sabes que yo conocí a una persona muy especial en nuestras vidas, ya en las vidas de en realidad de toda la gente que le gusta la mitología chiloé, Así es. que es el libro de esta mujer, que es la afinada Humiliana Cárdenas Saldivia, y es un libro que se llama Casos de Brujos de Chiloé. Hermoso trabajo. Es un maravilloso trabajo que hizo esta persona, y debo decir que ese libro fue el terror de mis noches, el terror de mis noches, de esas noches oscuras chilotas y todo eso, porque realmente es un tema como lo que se relata ahí, porque en realidad en Chiloé como que tú siempre, uno antiguamente pensaba que lo que le podía pasar a otro también te podía pasar a ti. Esa era como la lógica del asunto. Y ahí es donde quiero hacerte la pregunta, quiero entrar a la pregunta. A ver. ¿Cómo es el papel o cuál es el papel del miedo en el mito chilote? ¿Cuál es el papel del miedo? Sí, ¿qué rol juega el miedo en el mito chilote? Mira, por lo general en la mitología el miedo es una forma de respeto ante las fuerzas de la naturaleza. Finalmente, la mitología o el pensamiento mágico es una forma de explicar como el universo, por así decirlo. Entonces, todas las fuerzas naturales, todo lo que está fuera como de la sociedad, que es incontrolable, se representa de alguna forma dentro de la mitología. Eso es como a grandes rasgos. Y ahí entra el miedo. Entonces, el miedo, de alguna forma, hacia lo desconocido, siempre te genera un respeto. De hecho, lo escuché en uno de los relatos de estos chicos del liceo, que en uno de los relatos que me contaban, iban como iban caminando y escucharon como un grito desgarrador de alguien y tuvieron que irse caminando a otro lado, pero como ignorándolo, en una suerte de histeria, ¿cachai? Entonces, tiene que ver con eso, es como no enfrentarse a lo desconocido porque siempre vas a perder. Como diría Daredevil, un hombre sin miedo es una persona sin esperanza. Sí. Bueno, y también es como estos memes de lo sobrenatural en Latinoamérica, de gente como tirándole como la chancla a los fantasmas o tirándoles groserías para que se vaya. De alguna forma, el miedo acá en Chiloé no llega como a esas conclusiones. Acá no tienes a la vieja chilota gritándole como a un mito, sino que resguardándose, porque las consecuencias son graves. Por ejemplo, O sea, de hecho todavía hay una suerte como de realidad ante el mito. sí, Sabemos que si pasa algo nos tenemos que refugiar. Sí. Y por eso mismo se le tiene como mucho respeto. Por ejemplo, el tema del basilisco que tú decías. Es muy grave que te aparezca un basilisco. Entonces, de hecho, los mismos chicos del liceo me contaron también una cosa del basilisco hoy día, en donde pillaron los huevos chau chau, que son estos huevos raros Sí, que los saca el gallo de alguna forma. exactamente. Y lo primero que hicieron fue quemarlo. Y eso es lo que se pide que se haga. claro, y en un mundo contemporáneo tú dices, ya, pero es como loco hacer esto. Pero de que pasan cosas, pasan, entonces igual lo haces. Aunque dentro de una mente más contemporánea sea como raro o como inculto hacer como cosas raras, pero
conoces y hay otras historias verídicas de las consecuencias de no hacerlo. Exactamente. De gente que llega a la fatídica conclusión de que tienen que quemar su casa. Sí. Y queman su casa para liberarse del basilisco. Y estas son historias reales de... Imagínate lo terrible que es como abandonar tu casa y prenderle fuego para poder liberarte de la maldición del basilisco. O sea, Es una decisión brutal y hay y que gente, involucra a tu familia y a un montón de cosas. de hecho, si no la queman, la abandonan. Así literalmente. Oye, Francisco, hay que decir que este libro, que es una maravilla y que lo pueden encontrar acá en la librería Anais, rescata cerca de 45 seres mitológicos. Claro. Hay seres mitológicos, a propósito de la pregunta que te hice antes de quién crees tú que está en la cúspide, ¿ya? Sí. Hay otros que estaban invisibilizados, así literalmente. Entonces quiero ir a esa pregunta. De los invisibilizados, ¿cuál crees tú que fue uno que te llamara más la atención? Así como que dijera, ¿por qué no salió? ¿Por qué no está entre los mejores catalogados? Mira, el que me gusta harto es la Yuayua. La Yuayua. Sí. O el Yuay también le dicen. ¿Ya? No sé si lo cacháis. Como para que me digas. Para que le mostremos ahí a la que va al... No sé si se vea, pero ahí voy a editar, lo voy a editar. Ah, ya, con la magia del cine. Súper. Pero la Yuayua es uno de los tantos reptiles que tenemos en la mitología chilota. Y es divertido este ser porque es como descrito como un lagarto grande. Yo de hecho lo representé acá como una suerte de caimán, pero también puede ser una suerte de lagartija como sobredimensionada. También se representa como una culebra de estas largas que tenemos acá en Chiloé, que son como pequeñas pero largas. Se caracteriza por ser plateada y ser inmortal. Y es considerado como un talismán, ¿cachai? Es un ser vivo, lo ocupan como mascota en las familias que lo tienen, pero es un talismán de la buena suerte. Es uno de los como 6 talismanes chilotes que hay, al menos dentro de la mitología. O sea, imagínate, tienes una mascota que es inmortal, esa va a pasar para todas las generaciones de tu familia, po. Sí, entonces hay familias chilotas que les va muy bien y los vecinos dicen que tienen como una mascota extraña dentro de la casa. Entonces te da suerte y se vuelve como una suerte de familiar de la familia, familiar en el sentido Claro. de mago, Es como una suerte de gallina de los huevos de oro. claro, pero que está ligado, como que se liga específicamente a una familia. A la familia, claro. Entonces, eso creo que es un mito que no estaba como en ningún lado. De hecho, me pillé con varios textos antiguos que se lamentaban de no encontrar más información del UI. Entonces, igual creo que fui afortunado al poder tener como diferentes datos que me pudieron generar como una suerte de relato con el tema. Y igual me enfrenté a que, bueno, yo ilustré muchas de estas mitologías y me enfrenté a que muchas de ellas jamás habían sido ilustradas. No tenía ningún referente visual. Por lo general, cuando uno hace como concept art o se tira como para el lado de la creación de personajes, lo primero que haces es ver el estado del arte que le dicen, que es cuando ves qué otras cosas han hecho las personas antes que tú, para tú más o menos como acoplarte como a la historia. Y en el caso de más de la mitad de los mitos que puse acá, no tenía nada. Claro, porque varios de ellos, y a propósito, y yendo a la siguiente pregunta, varios de ellos vienen de la oralidad. Ujú. ¿Qué tanto crees tú que influye la oralidad en tu trabajo? Harto. O sea, en el sentido de que si bien yo vi el estado del arte en varios mitos, en especial los mitos más populares, como estos 10 que te decía, que son como los que la gente normalmente conoce, eh, traté de hacer el diseño de personaje a la hora de ilustrar. Llamémosle diseño de personaje porque es como el tipo de técnica que se hace para llegar como al concepto visual. Traté de hacerlo solamente de las descripciones visuales, o sea, de las descripciones orales. Traté de ignorar como a todos mis antecesores, por así decirlo, para tratar de dar como una representación como más fidedigna, se podría decir, de lo que es la narrativa. Porque
Bueno, yo te había contado de que no tenemos mucha tradición de la mitología de manera visual. Las artes Claro. visuales no O sea, tenemos, nosotros en Chiloé siempre hemos capturado a la persona a través del relato claro, y no a través de una imagen. sí, Es como se cuenta la historia, como en realidad te va a generar el terror. sí, es un segundo lenguaje, no es Mm, un lenguaje que sea mejor que el otro. claro, No nos enfrentamos a qué es mejor el libro o la película. Creo que no es el escenario aquí, pero sí es interesante estudiarlo porque pasan discrepancias. Como no tenemos tanta tradición visual, hay muchas cosas que están como en paralelo a la narración. Creo que el ejemplo más chacal es el del Caleuche. claro. El Caleuche, todos los relatos que uno puede escuchar en todo Chiloé sobre el Caleuche es que es un buque o velero blanco, brillante, con fiesta, gente formal, como dentro de esta fiesta que se está llevando a cabo como en el barco. Y la representación visual es el holandés errante. O Mm, una suerte de perla negra, es como este barco estereotípicamente maldito, oscuro, así como salido como del agua, con velas negras, desgarrado. El Caleuche lo describen con velas rojas, por ejemplo, es absolutamente nada que ver. Y estos dos relatos visuales están como en paralelo, son como dos cosas que una no sobrepone a la otra. Es como que hay dos caleuches dando vuelta en el imaginario chiloteo. Entonces, claro. puede que, no sé, el turista llegue y te diga, oye, parece que vi al caleuche, porque vi y describa como el caleuche que está como en la artesanía, el que es como negro y todo eso. Pero un chilote te va a decir esto otro. Son como dos cosas en paralelo que están ahí. Claro. Yo de hecho, ahí aprovechando que tú hablas de la artesanía y todo eso, cuando nos ha tocado por lo menos conversar con personas referente al tema de la mitología en Chiloé, a pesar de que la gente como que no la comenta mucho, no profundiza en el tema y todo eso, son buenos, ¿cómo se llama? Para hacer la artesanía, para hacer los libros, para hacer la música. Ha sido parte como de nuestra historia en muchos aspectos, pero cuando se trata como de conversar sobre ella, como que la persona igual un poco se retrotrae. Sí. Es porque, como tú mencionaste, el miedo está involucrado. Hay muchos... Y la vergüenza, sí. Creo que depende de la porque son generación. dos cosas distintas, porque tú sabes también que siempre nos han visto como supersticiosos, los chilotes, los supersticiosos. Sí, así es. Y bueno, y lo hablamos en el Mm, capítulo mm, pasado, de que se agarra para el deseo al chilote afuera, al menos en generaciones anteriores, no sé cómo estará mm, ahora, pero es como un algo histórico que ha estado pasando al menos desde la década de los 90. Y las generaciones anteriores, como las más viejas, que ya se están yendo, eh, he escuchado que se repite harto el tema del miedo. Que además no son las generaciones necesariamente que se fueron como a estudiar o a trabajar a otros lados. Entonces, igual hay como un algo histórico que ahí quizá otro experto pueda quizá tomarlo, en donde los viejos dicen, mira, mejor no hablemos de esto, o si cuentas mi relato no digas mi nombre, porque o si no va a empeorar el asunto, básicamente. Por claro, eso, cuando uno empieza a hablar de la recta provincia, tiene como que pedir permiso. Es como que tienes que tener de alguna forma resguardos, aunque no creas, porque de que pasan cosas raras en Chiloé, pasan cosas raras, que es sí, un por poco lo que supuesto. decimos del basilisco. Es como, aunque suene leso hacerlo, si no lo haces, las consecuencias son graves. Entonces, Exactamente, mejor hacerlo y quedar como raro un momento, a no hacerlo. Entonces, las generaciones más antiguas, por una suerte de miedo, respeto, siento que tampoco quieren contarlo tanto. claro. Oye, y a propósito, ¿cómo se llama el trabajo que tú realizas? Obviamente a través de tus libros y todo eso, tú también ilustras. Has Ujú. ilustrado cartas de mitos y leyendas que también Sí. son importantes mencionar, cabe mencionar. ¿Qué te parece, por ejemplo, esta cultura media pop, se podría decir, de hacer, ¿cómo se llama?
cartas, mito y leyendas, juegos, por ejemplo, relacionados con la mitología chilota, películas relacionadas como con la mitología chilota. Mm, ¿Algún día vamos a ver un funky pop de mitología chilota? sí, ojalá. Así como ¿Te un cachai? mini trauco, así. Pero ¿qué te parece esto? Sí, me parece ¿Es una bien. forma moderna como de ir capturando un poco a la juventud, a las nuevas generaciones? Sí, mira, igual, y esto lo quiero aclarar porque puede darse como un malentendido, de que de alguna forma los que estudiamos la mitología y estamos como metidos en esto, si bien nos gusta que se respete la mitología, por ejemplo, el tema de la Pincoya con Ser Sirena y ¿Mm? todo eso, tampoco es como que rechace el insumo mitológico para hacer creaciones artísticas. Que siento que están en paralelo, pero que no tienen que ver como con la mitología. A mí quizá creo que se agrava el tema cuando hacen un estudio mitológico y se equivocan. Creo que ahí es como, oh. Pero si hacen, no sé, pues toman la Pincoya y le ponen armadura y cosas así, y la tiran en un videojuego, yo no voy a decir, oye, pero la Pincoya no tenía... No tenían Es medio como que claro. es un videojuego, pues da lo mismo. Al final es como un insumo cultural, ¿cachai? Como para hablar sobre Chiloé, yo creo que está bien. Entonces, mira, contra más cosas se hagan mejor, creo que la mitología chilota ha inspirado un montón de cosas y nosotros como chilotes, en especial los artistas, tenemos que irla tomando y ir haciendo nuevas cosas. Claro. Ahora, bueno, es también responsabilidad y qué bueno, a buena hora apareciste tú rescatando tantos seres mitológicos. Sí, Eso yo creo que ha sido súper importante, un poco para revitalizar también a todos estos seres, porque en realidad muchos de ellos ya estaban extinguidos. Y eso es súper llamativo. sí fue un gran trabajo. Bueno, siempre decimos, y esto parece publicidad, pero no lo es, que el bestiario de Chiloé Misterioso es de los más completos sobre mitología chilota. Y que el autor lo diga suena súper mal, pero es porque yo he leído la mayoría de Exactamente. bestiarios como para atrás, hasta las primeras fuentes. Entonces, es un trabajo real que he podido hacer para poder compilar y que se tradujo al final en este libro y en los siguientes que van a venir. O sea, de hecho revitalizar, un poco sacar a flote cosas que ya se habían perdido y que efectivamente dan para seguir hablando del tema, porque en la medida de que obviamente sigamos agotando como ese recurso hasta un punto en donde ya, no sé, pues, como dices tú, hace Mm, un tiempo atrás hablábamos de 20 criaturas, hace muchos años atrás se hablaba de 45, probablemente mañana se hable de 5 y probablemente terminemos hablando de una en la medida de que tampoco se mm. vayan haciendo cosas nuevas. Sí, bueno, al final, estas son cartas para el futuro. Me gusta ese término porque Exactamente. estamos de alguna forma rescatando cosas de las que no se hablan tanto o que no se estudian tanto. Lamentablemente, mitólogos acá en Chiloé somos pocos. Me gustaría que fuéramos un club, ¿cachai? Para poder comparar notas. Pero no Exactamente. somos tantos. Entonces, cada trabajo de mitología nuevo que está apareciendo, de diferentes autores que trabajan por sus lados, es de alguna forma un testimonio a que esto todavía da para mucho y para que se sigan aumentando como las investigaciones y podamos llegar quizá a conclusiones más magnas sobre la cultura chilota. O sea, de hecho, mira, imagínate, hemos estado hablando todo este rato de mitología y todavía no hemos llegado a la brujería. Sí, Hemos estado hablando de puros seres mitológicos sí, sí. y de hecho ni siquiera hemos profundizado en los seres mitológicos. Yo siento que, no sé, podríamos gastarnos todo un capítulo, por ejemplo, en hablar solo del Trauco, Sí. hablar en un solo capítulo de la Pincoya, en hablar en un solo capítulo, ¿cachai? A propósito de la investigación que llevas tú, ¿cachai? De la información que nosotros manejamos y todo eso. O sea, podríamos hablar 45 capítulos seguros de puros seres mitológicos. Pero vamos al tema, yo creo que igual es importante ver en qué punto aparece la brujería dentro de todo este tema. Porque hay Mm, seres mitológicos que también aparecen a propósito de la brujería, como es el caso de Limbunche. Porque hasta antes de eso no existía Limbunche. Limbunche aparece cuando aparecen los brujos y aparece en la cueva. O tú podrías decirme lo contrario según tus investigaciones. sí, bueno, ya, si empezamos a hablar de brujería, primero pedir permiso. Muchas gracias Sí, a los de la recta. Estamos difundiendo lo más exactamente, correcto que podamos. No, esto no, exactamente.
no es burla ni nada, No, por supuesto. pero la sonrisa es porque nos gusta el tema. Nos apasiona y estamos, Sí, nos hace vibrar, esa es la verdad. sí. Mira, el tema del machucho, también conocido como el imbunche, igual es como divertido. Y me acuerdo de tu tío, po, que El aceite de machucho. se me decía, oigan, consigan su aceite de machucho. Y el aceite de machucho se vende, po. Y yo lo mencioné ahora, hoy día con los chicos del liceo, y me decían, sí, pues sí, hay gente que lo vende. Y yo decía, ¿de dónde lo consiguen? Denme 10 botellas. El aceite de machucho básicamente es como una suerte de, bueno, es aceite literal, que se le saca al imbunche, así como que se le raspa, como que estruja el imbunche básicamente. Y es una suerte de estimulante del cuerpo. Sí, pues, hay gente que se lo ungüenta, hay gente que lo... O sea, mira, de hecho lo voy a contextualizar. De la persona que nosotros hablamos es mi tío Lucho. Mi tío Ujú, Lucho es súper famoso en TikTok porque usan sus audios para un sí. montón de videos. Y así, Bueno, si y buscan Lucho Santana, sí, y un saludo para mi tío Lucho. En realidad él es una excelente persona, es un tipo súper chilote. Ese es su tema. sí, es muy chilote Es él. muy chilote, es demasiado chilote. Entonces, Lucho decía que para la prueba, que es como una carrera que hacen acá unos remeros de distintas islas, a propósito de la fiesta del Nazareno Caguach, habían remeros que hacían una suerte como de trampa porque ellos estimulaban su cuerpo con aceite de machucho. Se fletaban los brazos porque obviamente tanto remar es lo primero que se te agota. Entonces decía que habían remeros que eran de una isla X, no la voy a mencionar para no ofenderlos, y que se colocaban en los brazos este aceite machucho y empezaban a remar y sus brazos se cansaban menos. Era como, ese era Ujú, el asunto con el aceite machucho. sí, pues. Y bueno, dentro de de la mitología, igual es como raro porque es tratado como, bueno, es conocido por ser guardián de, De la cueva. de la cueva de los brujos. Ujú. También es mencionado en otras comunidades de brujos, por ejemplo, hablamos de la de Chillán, también se menciona, ¿cachai? El imbunche para esos lados, es como que siempre está relacionado a las cuevas de Salamanca en general. Pero acá en Chiloé es tratado como una suerte de animal también, es como un críptido, es como, no, viven allá los machuchos, Claro. es como que están ahí así como salvajes, son como humanos corruptos que están así como dando vueltas casi como zombies. Y hay sectores en donde tú dices, no, no vayas para allá porque allá están como los machuchos ahí. En los Hualves. Sí, pues los walves, hay gente que los toma como mascotas. Entonces hay hartos relatos de gente que dice, no, nosotros teníamos un imbunche que se llama no sé cuánto, y a veces como que se transmite como de herencia también, igual como en la Ayuayua. De hecho, Hoy día me contaron una ¿Mm? historia relacionada a eso, es como que hay varias familias que lo cuentan así. Pero de hecho, ¿cómo se llama? A mí lo que me llama la atención es que antes de que aparezcan los brujos, por ejemplo, en Chiloé como que todos los seres mitológicos andaban como a su suerte. Entonces todos hacían como desastres, todos hacían como cagadas, ¿cachai? Entonces está el caso del Camagüeto. El Mm, Camagüeto aparecía ¿cómo se llama? En un cerro o en una vertiente, se iba al mar y destrozaba todo. Pero no es sino hasta cuando aparece la figura del brujo que lo lacea, porque el brujo puede entrar a lacear al Camagüeto con el lazo de sargazo y ahí recién como que lo doma. sí, sí, es como que los brujos doman un montón de estas cosas, hablando como del miedo y volviendo a El esto. caballo marino, por ejemplo, también. Claro, de hecho, por eso mismo los brujos dan miedo porque pueden controlar aquello que es incontrolable. De hecho, la figura del brujo que hace eso es el Pautén, que es una figura que ya no se ocupa dentro del mundo huilliche, o que es rara de ver en realidad. Y así hay caleta de otros títulos como huilliches o chilotes antiguos. Que son chilotes que hacen cierta cosa, por ejemplo, está el tema del rito de las habas, que también les dicen así, también les dicen los encantadores, que son aquellos que saben ocupar los pirimanes, que son este otro talismán chilote que te sirve como para la siembra. Igual como que nos da risa porque yo siempre como que los asocio. Es algo que no hacen las personas normalmente. Entonces yo siempre hablo, este es uno de los 5 talismanes chilotes. Y es porque cuando empiezas a contarlos suena igual bacán que estén como dentro de un mismo grupo. Y pareciera que son como las gemas del infinito, así como que haces Claro. así y crece tu huerto de papa. Sí, Y claro, y si dentro de la mitología chilota, si te haces como con estos talismanes, eres bendecido.
tienes plata, tienes siembras así como gigantescas, todos tus árboles frutales dan el triple que tus vecinos. Y los sabedores, que serían como los machis, los brujos, ahí como que siempre los tiran como gente que sabe cosas que saben ellos solamente. Vienen a controlar un poco estas cosas. Claro. Bueno, hasta antes también, por ejemplo, de que naciera la brujería, tampoco se hablaba, por ejemplo, de la voladora. La voladora aparece con la brujería, ¿o no? Eso es más o menos como yo lo tengo pensado o lo tengo imaginado. Sí, es difícil llegar como al origen de eso. Tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de la voladora, el registro escrito más antiguo que tenemos es el de 1880, del juicio. El del juicio de los brujos. Ahí la mencionan. Y hace poquito caché que había una segunda voladora. ¿Sí? Sí, hay mitos que van apareciendo dentro de esto, que son como específicos de ciertos lugares, porque a diferencia de otros aquelarres... Ya, pero no nos sigas contando tu libro, si no te vas a quedar sin... te No, vas a tirar todas las esta primicias. es la punta del iceberg, este es como el iceberg de mitología. Si... Pucha, se me olvidó que estaba diciendo. Estamos hablando de la segunda voladora. Sí, de la segunda voladora, déjame conectar la neurona. Si hablamos como de los diferentes como aquelarres de brujos, los brujos chilotes, los brujos de Salamanca y todo ese tipo de cosas, siempre son brujos en masculino. Y eso llama mucho la atención porque en otros aquelarres, como en otras partes del mundo, son brujas. Entonces ahí tienen todo un rollo como de las mujeres como poderosas, y acá siempre son brujos masculinos, y las pocas brujas que son mencionadas son la voladora. Tenemos el caso de la Aurora Quinchen, que es como la bruja que aparece en el juicio a los brujos de Chiloé, pero es la única mujer de todos los otros como que están enjuiciados. Pero sí debo decir que, por ejemplo, cuando yo he leído algunos libros de mitología, no se habla de la voladora como una bruja, sino que se habla de ella como una mensajera. Claro. Sí, pero ahí depende mucho. Como la mujer del correo. Así. A mí me gusta creer que es una bruja que se especializó en teriomorfismo, que es la capacidad que tienen los brujos de convertirse en un animal. Sí. Me hace más sentido eso. O sea, de hecho, ella lo hace como muy rudamente porque ella tiene que vomitar todo su aparato interior para poder, ¿cómo se llama? Convertirse. Convertirse. De hecho, ese es como el chonchón, entre comillas, de acá. Por eso no calza la idea del chonchón que hablamos de antes. No tiene sentido que hayan dos... No, pues son como dos habilidades como nada que ver y que hablan también como de la cultura. Ahora, en el caso de la voladora, siempre es en femenino, siempre es como una bruja, y es y si bien puede ser un mensajero de los brujos, es una bruja, porque es humana que se convierte en pájaro. En pájaro. Entonces, siendo humana, es una bruja, claramente. Efectivamente. Pero siempre a mí me llama la atención que en los libros solo se ponga así como mensajera o emisora, pero nunca dice así como específicamente bruja. Que finalmente es como, bueno, también a los chonchones se les da como ese atributo son las aves de mal agüero, como el mandado, o este tipo como de aves que te tocan la ventana, que te hacen ruidos extraños, como no, los brujos, pero no es como que los pájaros sean los brujos, sino que son como familiares de otros brujos. Exactamente. Yo creo que se refieren como a eso cuando la nombran como así, porque no es como que la voladora te vaya a hacer como los maleficios. No se especifica que la voladora tenga habilidades más allá de las que se caracteriza, porque es un pájaro que hace cosas en relación a ser pájaro. Y eso, a diferencia de los brujos, que se les dan un montón de otras habilidades. Claro. Bueno, don Francisco. Don Francisco, así. Don Francisco. Don Francisco, ¿qué pasa la modelo? No, mentira. Oye, ha sido una muy grata conversa con Francisco K, Francisco Pérez Ortiz, más conocido como Francisco K, sobre, bueno, su gran trabajo como fue Chiloé Misterioso, una tremenda enciclopedia, podríamos decir, mitológica de Chiloé. Así que eso se agradece el tiempo, la disposición para hacer un trabajo tan
tan completo. Yo creo que esos esfuerzos son súper meritorios y le hacen súper bien a nuestro territorio. Sí, sí, lo mismo opino. Igual me he topado con algunos comentarios que me dicen, oye, pero tú no pones ninguna como opinión acá. Pero llegar como a las descripciones que salen acá fue igual la misma investigación. O sea, yo tuve que hacer como hartas comparaciones entre Varios cruces. entre diferentes relatos, entre diferentes bibliografías, y todo eso finalmente llegó como a una suerte de continuidad narrativa que plasmó acá. Entonces no es como que copié y pegué de otro lado. No, claro. Cada mito de este libro ha sido como un trabajo y es como te decía, una suerte de marco teórico. Es como que yo parto de estas conclusiones como enciclopédicas para opinar, que es el libro que vamos a presentar en el Chile Oculto de este febrero. Ya lo he Eso, mencionado sí. hartas veces, así que tienen que venir. Quedan todos invitados a nuestro evento que ya anunció fecha hace poquito. Y de hecho también quedan cordialmente invitados para un evento que se les viene pronto, que es el Chilo Dark. Ah, sí, Es sí, un evento que ya se les viene próximamente en estas fechas. sí. Nosotros en realidad siempre estamos haciendo cosas. Debemos agradecer el hecho de que todo esto esté bajo el amparo de la Fundación Chiloé Fantástico, que es Ujú. fantástico que exista. Así que estamos particularmente bien agradecidos de la gente que nos está siguiendo. Siento que hay una muy buena recepción por parte del público. Esperemos seguir en la misma línea. Sugerencias, aportes, recomendaciones o temas que quieran incluir que estén relacionados con Chiloé, porque eso es lo que nos motiva a hacer esto, serán todos bienvenidos. Así que por mi parte, como les decía, estamos acá en la librería Anaí de Calle Blanco. Muchas gracias a Inés Navarro que hace posible que podamos tener este podcast en este lugar. Así que por mi parte, Héctor Salvador Contador Santana, más conocido como Salvador de Castro, se despide. Así que Francisco, Bueno, aquí Francisco K. Pérez. Acuérdense que pueden adquirir los libros acá en Anaí Libros. Y para aquellos que lo desean como de afuera, también están disponibles en plataformas como Busca Libre y en Amazon Kindle para los que no les gusta tanto el papel. Están todos nuestros libros disponibles en eso, incluyendo el tuyo, el de Efemérides de Chile. Así que quedan invitados como a revisar las investigaciones que estamos haciendo aquí. Así que eso, muchas gracias. muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en nuestra tercera versión del podcast de Chiloé Oculto Podcast. Nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.